Bueno, ahí estaba, ¿no? Efectivamente, como concluye la nota de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, sigue siendo algo tensa. Claro, ¿no? Digamos, en la medida que veíamos con el Congreso pasado, donde el enfrentamiento pues era tremendo. Pero también hay que entender que es una coyuntura totalmente distinta. Para analizar este tema estamos ya en la línea con José Carlos Requena, analista político, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche en las claves del día. José Carlos, un fuerte abrazo y en principio quería conocer tu opinión de cómo analizas la situación política actual, donde vemos algún tipo de enfrentamiento, pedidos de interpelación a los ministros de Estado. Vemos que la aprobación del presidente Martín Vizcarra ha empezado a decrecer un poco, de alguna manera, sigue siendo importante, y ciertas acciones que, digamos, pueden ser populares, ¿no? Como pechar a las clínicas privadas. Buenas noches, Omar, encantado, muchísimas gracias. Sí, mira, empezaré por la segunda parte de tu pregunta, efectivamente, en la aprobación, viéndola incluso desde el inicio de la pandemia, lo que se ve es un deterioro de 26 puntos porcentuales, ¿no? Considerando solamente las cifras de IEP. En abril, Vizcarra tuvo 92%, ahora tiene 66%, y es cierto que en el último tramo, en el último mes, pierde 8 meses, pero si comparas esta reducción de 8 puntos con los solo 3 puntos que pierde en la evaluación del manejo de la pandemia como tal, que es otra pregunta que hace el IEP, ahí el deterioro es solo de 3% o de 3 puntos porcentuales. Entonces uno podría concluir que la imagen que la imagen del presidente, me refiero, que antes se separaba con mucha facilidad de la gestión como tal, empieza ya a tener un deterioro que se puede notar, ¿no? Entonces eso hay que ver si es que efectivamente cambia con el anuncio del miércoles. Hiciste bien en precisar el trabajo de campo. IEP suele cerrar su trabajo de campo los miércoles, entonces el efecto de esta pechada todavía no se ve, pero por otro lado también hay que decir que como que se hubiera diluido, ¿no? Porque a diferencia de otras coyunturas en las que Vizcarra ha utilizado también ese recurso, no ha habido un seguimiento en este enfrentamiento. De alguna manera la amenaza se apagó pronto. Entonces yo me inclino a pensar que el deterioro va a continuar, pero eso recién lo vamos a tener que confirmar en algunas semanas, primero con las encuestas de Datum, luego con las de Ipsos y quizás más adelante con las del IEP, ¿no? Claro, porque, a ver, de alguna manera, y vamos, todos sabemos que esta coyuntura, José Carlos, es sumamente complicada, pero vemos las cifras en Perú, por ejemplo, del bajón económico, de la pérdida de empleo, de la cifra de contagiados, y vamos viendo que todavía, como tú bien dices, no había mucho correlato con la aprobación, pero quizá ya estas cifras le están pasando factura al presidente. Sí, efectivamente, creo que el frente económico va a ser el que va a causar más serios problemas a la clase política en su conjunto. Esperemos que reaccionen con responsabilidad. No es lo que hemos visto lamentablemente en algunos espacios, pero en general creo que esa va a ser una gran fuente de presión para lo que queda de la gestión de Vizcarra y para la campaña electoral que en octubre, noviembre seguramente va a empezar a calentarse más, ¿no? Ahora, y en ese sentido, ¿cómo analizas el papel que está jugando el Congreso de la República, donde evidentemente hay muchos actores, pero si tendríamos que darle un rol, ¿cuál sería en esta coyuntura? Sí, ahí mira, lo que hay es una guerra fría, diría yo. No es un enfrentamiento abierto como el que marcó la presidencia de Vizcarra, sobre todo desde julio del 2018, pero hay hay un divorcio claro, ¿no? Yo creo que lo que falta es diálogo y creo que de alguna manera el Ejecutivo está cosechando lo que sembró, ¿no? Que fue abandonar ese espacio. Si Vizcarra hubiera apostado por presentar una lista parlamentaria en enero del 2020, seguramente tendría un espacio en el cual apoyarse. Vizcarra, la decisión de septiembre fue sumamente popular. Uno hubiera esperado que cualquier persona que él pusiera al frente de la lista parlamentaria hubiera captado un porcentaje de simpatías importantes y en consecuencia hubiera tenido dónde apoyarse en el legislativo. Lamentablemente se abandonó ese espacio
y si antes se tenía por lo menos una cercanía con la bancada liberal y de alguna manera con APP, ahora no se tiene nada, ¿no? Entonces, es una cosa muy complicada. Elmer Cuba lo mencionaba, de hecho, hoy en su columna del Comercio. Sí. Pero lamentablemente yo creo que lo que falta es sentarse a conversar y ver qué cosas se puede hacer de manera conjunta, porque de otra manera vamos a seguir en ascuas hasta el próximo año, ¿no? Pero ves digamos, afán de diálogo también de parte de los congresistas cuando uno escucha las comisiones donde se debaten proyectos sumamente polémicos, el del ONP, el tema de suspensión de deudas, vimos el proyecto de los peajes que finalmente fue revisado en el Poder Judicial. Hay una actitud más bien populista de parte de los parlamentarios y de no querer escuchar posiciones técnicas y de no querer escuchar a las entidades del Ejecutivo. Sí, efectivamente, lo que se ve hasta ahora por propuestas de distinta naturaleza es que, digamos, pareciera que no son conscientes de la sensibilidad de los temas que están debatiendo y las cosas que se están aprobando, ¿no? Ahí sí, efectivamente, digamos, quizás lo que falte es un trabajo detrás de cámaras que haga que este tipo de cosas no se den. Por ejemplo, las interpelaciones que han mencionado en la nota que antecedió mi presentación, son cosas que se pueden haber evitado desde antes. Es decir, o sea, con un trabajo detrás de cámaras, con un trabajo más reservado, con un trabajo de asesores de uno y otro lado que puedan llegar a algún acuerdo mínimo, estas son cosas que se pueden haber evitado. Pero claro, eso lamentablemente no hay. Los congresistas disponen de un poder y creo que lo van a utilizar en la medida que sientan que se le exige eso, ¿no? Entonces, es un trabajo fino el que hay que hacer y lamentablemente no hay actores predispuestos ni a uno u otro lado para poder hacer eso, ¿no? Claro, y eso es clarísimo, no le echemos toda la culpa tampoco al propio Congreso de la República, porque como tú bien dices, José Carlos, vemos que hace falta operadores políticos dentro del Ejecutivo que vayan a convencer justamente y a dialogar con las bancadas. Y ahí mi pregunta era sobre el papel que está jugando en este momento el Premier, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos. ¿Crees que ya se desgastó? ¿Crees que sea necesario un recambio en el gabinete o es muy apresurado hablar de eso en una coyuntura todavía compleja como la que tenemos actualmente? Pues mira, seguramente, y de hecho en las últimas semanas se ha visto mucha expectativa por eso. Yo, sin embargo, dudo que Vizcarra pueda encontrar algún otro premier que tenga el de Ceballos, que es su confianza, ¿no? Entonces, yo pensaría más bien que lo que falta es hacer algunos cambios al interior del gabinete, manteniendo a Ceballos ahí, pero fortaleciendo otros frentes que puedan propiciar algún entendimiento o alguna agenda mínima o algo, ¿no? Porque claro, eso no es lo que se ve. Lamentablemente, sí, o sea, el puesto de Ceballos, por naturaleza, requiere la confianza del presidente. Y no veo, en el contexto cercano, ¿quién podría ser esa persona, ¿no? Eso también es verdad. Muchas gracias, José Carlos, por estos comentarios, por esta luz respecto del panorama político. José Carlos Requena,